Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video para el canal Pasar a la U. El día de hoy vamos a desarrollar unas preguntas del apartado de química en el examen de la Universidad Nacional. Así que no siendo más, empecemos con las preguntas. Antes de iniciar con la resolución de estas preguntas, te pido que te quedes hasta el final del video porque te voy a dar un pequeño consejo para que lo puedas aplicar a tu preparación en química para este examen. Así que ahora sí iniciemos. Primera pregunta nos dice: la fórmula correcta del dióxido de manganeso es... En este caso simplemente debes recordar cuáles son las siglas del manganeso, debido a que esta es la única diferencia entre todas las fórmulas. Entonces vamos a verlas. Las siglas del manganeso es Mn, por lo tanto la respuesta correcta va a ser la A. Pero vamos a ver también las otras siglas para que veas qué significan. Mg significa magnesio, Mn molibdeno y Md mendelevio. Así que, como ya dijimos, la respuesta correcta será la A. Vamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta nos dice: el peróxido de hidrógeno H2O2, que es el principio activo del agua oxigenada, contiene oxígeno con un número de oxidación igual a... Para resolver esta pregunta, debemos recordar cómo se le ponen los números de oxidación a las fórmulas. Esto se hace de la siguiente manera. El subíndice de los elementos se multiplica por su estado de oxidación y estos resultados que den arriba, al sumarlos nos debe dar 0. Entonces, para este caso va a ser sencillo, debido a que el hidrógeno siempre va a tener estado de oxidación más 1. Y para saber el estado de oxidación en el que está el oxígeno, vamos a tener que buscar un número que al sumarlo nos dé 0. En este caso, este número sería menos 1, porque 2 por menos 1, 2 por menos 1 va a ser menos 2, y 2 por 1 va a ser 2. Al sumar 2 menos 2 nos da 0. De esta manera vamos a identificar que el número de oxidación del oxígeno, que es lo que nos está pidiendo la pregunta, va a ser igual a menos 1. Vamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta nos dice: la reacción en la que se produce oxígeno a partir de peróxido de hidrógeno en el agua oxigenada es una... Para esto vamos a mirar qué es lo que ocurre. Como ya hemos visto anteriormente, el peróxido de hidrógeno es H2O2. Esta, al reaccionar, produce H2O más oxígeno. Vamos a mirar los estados de oxidación. En el agua, estos estados de oxidación van a ser 1 y menos 2. Y si recuerdas, la teoría nos dice que todos los elementos, cuando están libres, tienen estado de oxidación 0. Así que, ¿qué ocurrió? Como hemos visto anteriormente, esto tenía estado de oxidación 1 y este tenía estado de oxidación menos 1. Lo que ocurrió aquí fue que se pasó de menos 1 a 0. Esto significa que en la reacción este oxígeno cedió un electrón, por eso quedó con su estado de oxidación 0. Por lo tanto, es una oxidación. De esta manera, la respuesta correcta es la A. Así que vamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta nos dice: al producir chispa y fundirse, la esponjilla experimenta la reacción descrita por la ecuación, esta que vemos aquí, y nos dice: en la reacción, el hierro actúa como un... Si vemos, la reacción está correctamente balanceada, así que lo que vamos a tener que hacer es ponerle los estados de oxidación. Como ya hemos dicho, en los elementos libres el estado de oxidación es 0. Y en los compuestos vamos a tener que mirar qué sucede aquí. En este caso, el estado de oxidación del oxígeno es menos 2. Si realizamos esta operación, menos 2 por 3 da igual a menos 6. Para que esta operación dé igual a 0, necesitamos multiplicar este 2 por un 3.
para que al multiplicar 2 por 3 nos dé 6, más menos 6 da igual a 0. Por lo tanto, como vemos, el hierro actúa como un agente reductor, porque pasó de que el oxígeno tuviera estado de oxidación 0 a un estado de oxidación de menos 2. Así que la respuesta correcta sería la C. El hierro actúa como un agente reductor en esta reacción. Vamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta tiene que ver con el enunciado anterior. Esta pregunta nos dice: el diagrama que representa mejor la proporción que existe entre las masas de reactivos y productos en la reacción descrita por la ecuación es... Lo que nos pide en esta pregunta es que digamos cuál es la relación entre el peso de los reactivos y el peso del producto. Como la ecuación está correctamente balanceada, esta parte va a ser el 50% de toda la reacción y los productos va a ser el 50% de toda la reacción. Por lo tanto, el porcentaje correspondiente al color blanco debe ser obligatoriamente 50%. Así que podemos de una vez descartar la opción C y la opción D. Y para realizar la equivalencia en proporciones de los reactivos, vamos a tener dos opciones. Una de estas es un poco más complicada que la otra. Entonces primero te voy a mostrar la que es un poquito más complicada, pero es más exacta. Esta consiste en que sepas cuánto es el peso de cada uno de estos elementos. En este caso el hierro es 56, aproximadamente 56, y el oxígeno pesa aproximadamente 16. Si realizamos estas operaciones, 4 moles de hierro van a ser igual a 224 y 2 moles de O2 van a ser igual a 96, lo que nos daría que el total de los reactivos va a ser igual a 320. En este caso, este 320 sería el 50% de toda la masa de la ecuación, por lo que anteriormente habíamos dicho. Y simplemente realizaríamos una regla de 3 simple. Como 320 es 50%, vamos a utilizar entonces el oxígeno. El oxígeno que pesa 96, ¿a cuánto equivaldrá? Esto sería igual a multiplicar 96 por 50 y dividirlo por 320, lo que nos dará que X, que es el oxígeno, va a ser igual a 15. Esto va a ir en porcentajes. Esto nos dirá que la proporción que hay de oxígeno en la ecuación va a ser del 15%. Y como habíamos dicho que la masa de reactivos era el 50%, el resto va a ser de hierro. Por lo tanto, la opción correcta va a ser la A, donde se nos muestra lo que habíamos dicho. El 50% va a ser los productos y el otro 50% va a corresponder a 35% de hierro y 15% de oxígeno, que es lo que hallamos. La otra forma que hay de solucionar este ejercicio es simplemente deduciéndolo. En la tabla periódica, el peso molecular de los elementos se ordena de la siguiente manera: va de menor peso a mayor peso hacia la derecha y de menor peso a mayor peso hacia abajo. Entonces, los elementos de mayor peso van a estar en el periodo número 7 y en los últimos grupos. O sea, el mayor peso de la tabla periódica va a estar ubicado en esta posición. Si vemos, el oxígeno está en una parte alta y el hierro está en una parte más baja. Por lo tanto, el hierro va a tener mucho más peso que el oxígeno. Por lo tanto, de esta manera vas a saber que el hierro debe pesar más en los reactivos que el oxígeno. Y simplemente por deducción vas a anular la B, en donde ocurre al contrario, que el oxígeno pesa más que el hierro. Por último, te quiero dar este consejo. Para que te prepares mejor para este examen en el módulo de química, es necesario que
aprendas varias cositas de la tabla periódica. Por ejemplo, de la manera en que están ordenados los elementos en la tabla. En este caso, los más importantes serían en orden de peso y en orden de electronegatividad. También que identifiques a qué corresponde cada grupo. También que intentes recordar la mayor cantidad de siglas de los elementos. Además de que intentes recordar algunos datos de los elementos que son más usados. Por ejemplo, el hierro, el oxígeno, el hidrógeno, el carbono, el nitrógeno y así por el estilo. Esto lo puedes recordar si realizas bastantes ejercicios donde impliquen estos datos. Además de esto, que sepas cómo ubicarte en la tabla periódica, que los periodos de arriba hacia abajo y que los grupos van de izquierda a derecha. Entonces mi consejo es que estudies bastante la tabla periódica o que te apropies bastante de las cositas más importantes de la tabla periódica y así obtendrás mejores resultados. No siendo más, espero que te haya gustado este video y que hayas entendido cómo desarrollamos las preguntas. Y por último, te recuerdo que me apoyas bastante con tu like, con tu suscripción y que compartas el video. No siendo más, hasta la próxima.